Bienvenidos nuevamente a Ella Soy. Brasil posee la tercera mayor población carcelaria del mundo. En total son 812.000 presos, de los que el 41,5% es provisional. Y entre ellos hay millares de mujeres embarazadas o con bebés. Con el fin de preservar los derechos de la infancia, la Corte Suprema adoptó en febrero de 2018 una decisión histórica que concede a estas mujeres la prisión domiciliaria. El año pasado, unas 8.800 se beneficiaron de la medida, mientras que 5.100 no lo consiguieron por la resistencia de los jueces más conservadores. Para conocer de cerca esta situación, nuestras corresponsales Valeria Sacone y Luis Jalois visitaron la unidad materno-infantil del complejo penitenciario de Jerincinó, en Río de Janeiro. Veamos. Parece un taller de muñecas artesanales, pero en realidad es una prisión. Estas mujeres dieron a luz en la cárcel. Flaviane tiene 24 años. Cuando fue detenida, estaba embarazada de su tercera hija. La pequeña Ágata nació hace 2 meses y desde entonces ambas están en la unidad materno-infantil de este centro penitenciario. Nos quedamos aquí hasta el 6º mes del bebé. Después hay una audiencia. La familia se lleva al bebé y nosotros volvemos a la cárcel. Pero yo espero salir con mi hija y no tener que pasar por eso. Espero no tener que separarme de mi hija. Flaviane tiene derecho al arresto domiciliario por ser madre y presa preventiva, pero no es algo fácil. En Río de Janeiro, 1 de 4 madres o embarazadas no lo consigue a pesar de cumplir los requisitos previstos por la ley. Son datos del Defensor del Pueblo que revelan que los derechos de los menores dentro de la cárcel todavía no están totalmente garantizados. Cada petición es una esperanza que me renueva. Cuando es denegada siento una tristeza enorme. Veo el tiempo pasando, ella ya cumplió 2 meses y tengo mucho miedo de que ella se vaya y yo tenga que quedarme. La Ley de Primera Infancia, aprobada en 2016, otorga el derecho a penas alternativas a aquellas presas preventivas con hijos menores de 12 años. Sin embargo, hay jueces que se resisten a aplicar esta normativa. En la cabeza de muchos colegas no puede ser una buena madre quien cometió un crimen. Si ella cometió un crimen, no cuidó de su hijo. El año pasado, la Corte Suprema aprobó un salvaconducto colectivo que concedió el arresto domiciliario a madres y embarazadas sin sentencia firme con el fin de impulsar la ley de la primera infancia. Los resultados saltan a la vista. En el estado de Río de Janeiro, que tiene una de las mayores poblaciones carcelarias de Brasil, en 2015 había 45 presas embarazadas y 25 bebés. Hoy solo quedan 15 embarazadas y 8 bebés. El número disminuyó a pesar de que aumentó la población carcelaria. Esto demuestra que esta presión junto a la ley, de alguna forma y a pesar de la demora y de las dificultades, está teniendo un efecto práctico en la creación de las políticas. La quinta semana del bebé, organizada por UNICEF y la Administración Penitenciaria de Río, intenta dar visibilidad tanto a los niños presos junto a sus madres como a los que se quedan fuera a cargo de familiares o en centros de acogida. Toda regra de visitación, ela impede en muchos... Las reglas actuales impiden en muchos casos las visitas en la cárcel de los niños y limitan la convivencia familiar, que es muy importante para el desarrollo de los menores. Nuestra propuesta es que haya un cambio concreto en varios aspectos de la resolución que regula las visitas. Esto aliviaría la situación de Monique, que consiguió un permiso especial para poderse quedar 4 meses más con su pequeño David, nacido en la prisión. Aún así, siente mucha falta de sus otros 2 niños. Llevo 1 año y 6 meses sin ver a mis hijos, sin saber cómo están. Lo que me está dando cierto consuelo es David. Entonces, si en algún momento pierdo a mi hijo, no sé lo que va a pasar. Este evento también pretende humanizar las prisiones donde los bebés presos pasan sus primeros meses de vida. En esta fase de la primera infancia sucede el 90% de las conexiones neuronales. Esto se reflejará en la adolescencia y en la vida adulta de estos bebés. Me agrada pensar que estamos contribuyendo a formar seres humanos saludables, dignos y felices. Hoy es un día de celebración y reencuentros.
Flaviana y Monique se acicalan para brillar en el desfile. Cuando acontecen estas cosas y nos dejan maquillarnos, nos sentimos más vivas y nuestra autoestima mejora. Después de meses de reclusión, estas mujeres dejan por un momento el uniforme y los pañales ante la emoción de sus allegados. Y por un instante recobran la esperanza de recuperar en breve la convivencia con sus familias. Y está con nosotros desde Sao Paulo, Brasil, Ellen Taline de Ramos. Ella es doctora en Psicología Social, docente en temas de género y derechos humanos y maestra en educación de las mujeres en prisión. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Quiero comenzar preguntándole por la situación tan particular, porque se beneficiaron, sí, miles de mujeres de esta situación de casa por cárcel, pero también otras miles no. Se atribuye a los jueces conservadores, pero esta es una ley de infancia y debería ser respetada. ¿Qué es lo que pasa con estos jueces y por qué no se aplica efectivamente lo que ha sido ordenado? En Brasil tenemos muchos problemas en las cárceles y cuando hablamos de las mujeres, estos problemas se quedan más intensos. Hay un problema de la desigualdad social y muchas veces estas mujeres no tienen asesoría jurídica y por esto no pueden salir o hacer los pedidos. Hay también, como dijo, los jueces muy conservadores que entienden que las mujeres, por trabajar con el tráfico de drogas, que es el principal motivo por estar encarceladas, no pueden ser buenas madres, perdón por español, no pueden ser buenas madres. Esto es una visión muy conservadora, de hecho, y por este motivo los jueces muchas veces no las dejan quedar con sus hijos. Esto es, psicológicamente hablando, es muy problemático para el desarrollo de los chicos. Pues sí, justamente por eso le quería preguntar cuáles son estos beneficios que reciben los menores que pueden estar con sus madres y no solamente estar con ellas en la cárcel, sino además después tener la posibilidad de estar en casa en un ambiente más amable para la infancia. Sí, cuando pensamos en la realidad carcelaria del Brasil, dentro de los presidios, yo tuve la experiencia en algunos de ellos, incluso en locales en que las madres se quedaban con sus hijos y las condiciones no son pedagógicas, educacionales y saludables, ¿no? Entonces, podemos hablar que las madres con sus hijos en las cárceles de Brasil no son la mejor opción. Cuando pensamos entonces que se quedan en sus casas, los beneficios son muy buenos porque se quedan con sus madres cercas. Las prisiones en Brasil muchas veces no son cerca de las casas, las viviendas de las mujeres. Entonces esto hace con que las mujeres se queden muy lejos de sus hijos. Esto puede perjudicar la socialización de estos chicos. En las escuelas tiene una serie de estigmatizaciones por ser hijos de mujeres presas, y hay estudios que van a hablar sobre los desarrollos de estos chicos. Muchas veces van para la adopción y sus madres ni saben de esto. Mire, y no solamente es la salud de los niños, sino la salud emocional de las madres y la posibilidad que tendrán después de volverse a integrar en la sociedad y en su familia con sus hijos. Uno de los testimonios que recogió nuestra corresponsal y su camarógrafa hablaba de una mujer que decía: es que si se llevan a mi hijo, yo ya no sé qué es lo que voy a hacer y no sé qué va a pasar conmigo. Entonces, ¿cómo afecta esto a las madres? Muchas de las mujeres con las cuales hablé en mis estudios dicen siempre la cuestión de la maternidad y la importancia de esto y cómo se sienten deprimidas. Muchas veces son medicalizadas porque se quedan lejos de sus hijos. Una de ellas, por ejemplo, habló que cuando salió con un beneficio
se quedó fuera para intentar cuidar de su hijo, pues su madre no podía hacerlo. Y esto fue un problema para ella porque se quedó forajida, ¿cómo se dice? Procurada, no sé. Siguió siendo buscada. Sí, eso, siendo buscada porque quería cuidar de su hijo. Y muchas de ellas tienen problemas psicológicos, depresión. Muchas veces intentan hacer todo posible para tener buen comportamiento en la cárcel, para poder quedar más cerca de sus hijos. Esta es siempre una cuestión para las mujeres, la maternidad, incluso porque en nuestra sociedad los cuidados con los chicos siempre se quedan como responsabilidad de las madres. Cuando el padre está preso, la madre se queda con los chicos. Lo opuesto no es verdad. Cuando la madre es encarcelada, ese chico se queda con otras mujeres, con las madres de las mujeres, con las hermanas. Siempre son las mujeres las encargadas de cuidar de chicos. Esto es muy impactante para la salud mental y muchas veces física de las mujeres encarceladas en Brasil. Pues Helen, yo le agradezco por pintarnos este panorama que no solamente es real en Brasil, sino en todos los países alrededor del mundo. Le agradecemos mucho por estar con nosotros, por este análisis y esperando que se cumpla la ley en Brasil y que más mujeres tengan este beneficio. Sí, así esperamos. Las mujeres necesitan quedar con sus familias y la ley antidrogas es un problema muy grande, principalmente para las mujeres. Pues gracias a usted una vez más. Sigan ustedes también con nosotros porque continúa nuestra programación aquí en France 24 y nos vemos próximamente en Ella Soy.